El amanecer llegó gris y pesado sobre las colinas heladas de Montana. Dentro de la cabaña Blackwood, el silencio posterior al primer beso aún flotaba como un secreto compartido. Silas se había levantado antes que el sol, pero no para huir, como en tantas otras mañanas. Esta vez permaneció un instante más frente al fuego, observando a Elara mientras ella acomodaba las cobijas de Clara. No habían dicho nada sobre lo ocurrido la noche anterior, pero no hacía falta. En sus gestos había un nuevo pulso, una promesa que ninguno de los dos se atrevía todavía a pronunciar en voz alta. En los inviernos de la ciudad, Elara había aprendido que a veces una carta puede ser más honesta que 100 miradas. En aquellas líneas, el hermano de Silas le prometía algo que nadie le había dado: trabajo limpio, un techo y respeto. Dicen que historias como esta merecen ser contadas, desde Chihuahua hasta Verona, desde Mendoza hasta cualquier rancho solitario del Wyoming. Por eso, antes de seguir, dime en los comentarios desde dónde nos escuchas. Así sabremos que esta familia no camina sola en este camino incierto. El día empezó con un aire distinto. Aunque el frío seguía calando los huesos y la nieve crujía bajo las botas como un recordatorio de que el invierno no daba tregua. Silas salió a revisar el ganado y al regresar encontró a Elara con las mangas arremangadas, encendiendo la estufa con la destreza de quien ya había hecho suyo aquel hogar. Clara, sentada en una banqueta, dibujaba con un carbón figuras torpes en un trozo de papel. Por primera vez en mucho tiempo, la niña reía con un sonido claro, como un cascabel que quebraba la pesadez de las paredes. Silas la observó desde el umbral y sintió algo que había olvidado: orgullo. Elara levantó la vista y sus ojos se encontraron con los suyos. No hubo palabras, pero el entendimiento fue inmediato. Esa no era solo una mujer de paso. Era alguien que estaba poniendo raíces en la misma tierra que él. Pero fuera de esas paredes, la amenaza era real y creciente. Jedediah Kane no era un hombre de palabras vacías. Su visita había dejado una sombra sobre el rancho, una cuenta pendiente que no podía borrarse con un beso ni con promesas silenciosas. Los rumores en Prairie Creek corrían rápidos, y ya se decía en el salón que los Blackwood perderían sus tierras en cuanto llegara el deshielo. Silas lo escuchó de labios de un viejo conocido cuando bajó al pueblo por provisiones, y la humillación le ardió más que el viento helado. No contestó, no levantó la voz. Simplemente cargó el saco de harina sobre el hombro y regresó al rancho, con la determinación y el miedo mezclándose en su pecho. Sabía que tarde o temprano tendría que elegir entre callar o pelear. Elara, en cambio, había aprendido a leer el silencio de Silas como si fuera un libro abierto. Sabía que ocultaba más de lo que decía, que el peso de la deuda lo estaba consumiendo. Y aunque él trataba de mantenerla al margen, ella no estaba dispuesta a ser solo una sombra en esa casa. Una tarde, cuando Clara dormía la siesta, se acercó a la mesa donde él revisaba las cuentas y puso sus manos firmes sobre los papeles. «No soy una carga, Silas», dijo con voz baja pero firme. «Si este rancho es ahora mi hogar, quiero luchar por él contigo». El hombre levantó la mirada, sorprendido por la determinación en sus ojos. Había fuerza en esas palabras, una fuerza que él reconocía porque era la misma que lo mantenía en pie cada amanecer. Y por primera vez, el rancho, Blackwood, ya no le pareció una batalla perdida, sino un frente que podía defender acompañado. El invierno se ensañaba con la tierra como si quisiera quebrar los últimos restos de esperanza. La nieve cubría las cercas y los caminos estaban casi intransitables, pero dentro de la cabaña algo había cambiado. Ya no eran 3 almas perdidas bajo el mismo techo, sino una familia que aprendía a respirar en conjunto. Clara comenzó a hablar más, a pedir historias antes de dormir, y Elara le contaba
Recuerdos de su infancia en la ciudad mezclados con fábulas que inventaba al instante. Silas, escuchando desde la sombra del salón, se descubría sonriendo en silencio. Aquella niña que antes apenas murmuraba palabra, ahora llenaba la casa de vida, y era Elara quien había encendido esa chispa. La amenaza de Cain, sin embargo, se volvía más pesada a cada día. En el pueblo, Silas escuchó que el acreedor había enviado hombres a vigilar sus tierras como si ya fueran suyas. La humillación lo hacía hervir por dentro, pero lo que más le desgarraba era el miedo de que Elara y Clara sufrieran las consecuencias. La noche que regresó con esa noticia, Elara lo vio entrar con el rostro endurecido y comprendió que no era momento de silencio. Puso delante de él un plato de estofado y dijo: «No podemos enfrentarlo si no sabemos exactamente lo que debemos». Fue la primera vez que Silas abrió los libros de cuentas frente a ella, no como un hombre derrotado, sino como alguien que empezaba a confiar. Al recorrer juntos las cifras, Elara descubrió que la deuda no era imposible de cubrir, pero sí requería sacrificios. Propuso ideas que jamás habrían salido de la boca de Silas: vender algunos caballos, producir mantequilla y queso para el pueblo, incluso coser ropa de trabajo para los rancheros vecinos. Él la miró incrédulo al principio, casi ofendido, como si esas tareas fueran indignas para un rancho que siempre había vivido del ganado. Pero al verla decidida, comprendió que no era orgullo lo que necesitaban, sino astucia y resiliencia. Por primera vez, la vio como algo más que compañía forzada. La vio como una socia. Los días siguientes se convirtieron en una lucha organizada. Mientras Silas trabajaba sin descanso en el campo, Elara transformaba la cocina en un taller. El humo de la estufa no solo olía a pan y estofado, sino también a jabón recién hervido y a telas remendadas. Clara ayudaba como podía, llevando agua en un balde pequeño o juntando leña para la estufa. El rancho Blackwood, que hasta entonces había sido un mausoleo de recuerdos, empezó a vibrar con un ritmo nuevo, el de la supervivencia compartida. Y aunque la amenaza de Cain seguía rondando como un buitre en el cielo, dentro de esas paredes el miedo se mezclaba con algo más fuerte, la sensación de que juntos podrían resistir. El deshielo se acercaba lentamente, y con él el plazo que Cain había impuesto como una soga apretándose en el cuello de Silas. El pueblo de Prairie Creek parecía disfrutar con la desgracia ajena. En el salón, los murmullos crecían, y cada vez que Elara cruzaba la calle con Clara de la mano, sentía el peso de las miradas. «Usurpadora», susurraban algunas mujeres, mientras los hombres murmuraban que Silas había perdido el juicio al traer a la prometida de su hermano muerto. Elara aprendió a caminar con la cabeza erguida, aunque por dentro cada palabra era una espina, y Silas, que lo veía todo desde la distancia, hervía de rabia contenida, incapaz de decidir si enfrentarse al pueblo o callar para no empeorar la situación. Una tarde, cuando fueron juntos al almacén general a entregar mantequilla y pan, un ranchero borracho se interpuso en su camino. «Así que esta es la nueva señora Blackwood», dijo con un tono burlón que heló el aire. Silas apretó los puños, pero Elara fue más rápida. Con una calma que sorprendió a todos, sostuvo la mirada del hombre y respondió: «Soy la mujer que cuida a su sobrina cuando usted no tiene valor de hacerlo». El silencio cayó sobre el lugar y el borracho se apartó murmurando. Aquella escena corrió de boca en el pueblo. Para algunos, Elara se había ganado un respeto inesperado. Para otros, su desafío era una provocación. Pero para Silas, fue la primera vez que vio su valentía brillar sin esconderse. La noticia llegó inevitablemente a los oídos de Jedediah Cain, que no toleraba desafíos. Una semana después, 2 de sus hombres aparecieron cerca de las tierras Blackwood, fingiendo buscar ganado perdido. Silas los observó desde el corral, con la mano descansando sobre el rifle apoyado en la cerca. No hubo disparos,
No hubo palabras, pero la advertencia estaba clara. Cain no pensaba esperar a la primavera. Esa noche, Silas no durmió. Caminó de un lado a otro, con la sombra de la violencia rondando en su mente, preguntándose si podría proteger a Elara y a Clara cuando llegara el verdadero enfrentamiento. Elara lo encontró en el porche al amanecer, con la mirada fija en la colina donde estaban enterrados sus padres, y Marta se sentó a su lado sin pedir permiso y, después de un largo silencio, dijo: «No es la tierra lo que me asusta perder, Silas, es ver cómo te pierdes tú mismo en ella». Sus palabras lo golpearon más fuerte que cualquier amenaza de Cain. La tierra había sido siempre su ancla, su condena y su orgullo. Pero Elara, con esa simple frase, le mostró que el rancho solo valía la pena si era un hogar compartido. Por primera vez, Silas consideró que quizá el verdadero enemigo no era Cain, sino el miedo que lo encadenaba a su pasado. El invierno cedía poco a poco, dejando al descubierto la tierra húmeda y los caminos embarrados. Con el deshielo también regresaban las deudas, los cobros y las amenazas veladas. Silas sabía que Cain no tardaría en volver, y esa certeza lo desgastaba más que las largas jornadas en el campo. Cada noche repasaba en su cabeza los pocos planes que tenía: vender más ganado, hipotecar lo poco que quedaba libre, huir antes de que Cain reclamara el rancho. Pero cada vez que miraba a Elara y a Clara dormidas bajo el mismo techo, esas ideas se le volvían imposibles. Había prometido protegerlas y no podía aceptar que protección significara abandono. Elara, por su parte, había tomado una decisión silenciosa. Si Cain volvía, ella no se escondería detrás de Silas. Lo había visto luchar demasiado tiempo solo contra sus fantasmas y sus enemigos, y comprendía que lo que más lo debilitaba era ese aislamiento orgulloso. Una noche, mientras cosía junto al fuego, lo miró fijamente y le dijo: «Si él viene, no será solo a ti a quien enfrente, estaremos los tres». Silas quiso protestar, quiso decirle que no era su guerra, pero las palabras murieron en su garganta. La determinación en los ojos de ella era más firme que cualquier cerca de madera, y en el fondo, aunque le doliera admitirlo, necesitaba esa fuerza a su lado. Los días siguientes estuvieron cargados de un extraño aire de preparación. Clara seguía aprendiendo a sonreír, ajena a la tormenta que se avecinaba, mientras Elara llenaba la despensa con todo lo que podía guardar: tarros de conserva, sacos de harina, manteca salada. Silas reparaba la cerca como si de esa madera dependiera su honor, afilando herramientas y revisando las armas con un cuidado ritual. El rancho se convirtió en una fortaleza improvisada, no por riqueza ni poder, sino por la voluntad de resistir. Y aunque los rumores del pueblo decían que los Blackwood estaban acabados, dentro de esas paredes se respiraba algo nuevo: la obstinación de no rendirse. Una mañana, el galope de un caballo rompió la calma. Silas salió al porche con el rifle en la mano y vio a un joven mensajero del pueblo. Traía una nota sellada con el sello de Cain, una advertencia seca que decía que el plazo terminaba al llegar la primavera y que después de esa fecha no habría segundas oportunidades. El muchacho, nervioso, entregó el papel y se marchó sin mirar atrás. Silas apretó el pergamino en su mano con la rabia ardiéndole en los ojos. Elara, que lo observaba desde la puerta, no preguntó nada. Solo tomó aire profundamente, como quien se prepara para una tormenta. Ambos sabían que la guerra por el rancho ya había comenzado, aunque aún no se hubiera disparado una sola bala. La primavera llegó finalmente, y con ella el deshielo que convertía los caminos en ríos de barro. El aire olía a tierra mojada y a promesa de siembra, pero para Silas y Elara significaba el fin de la tregua. Cada amanecer, el rancho se despertaba con la
expectativa de que ese fuera el día en que Cain apareciera para reclamar lo suyo. Clara corría por el patio chapoteando en los charcos, riendo con una inocencia que contrastaba con el peso que cargaban los adultos. En esa risa, sin embargo, Silas encontraba la fuerza que necesitaba para no rendirse. Por ella se repetía cada vez que el miedo amenazaba con quebrarlo. El ara no se dejó doblegar por la espera. Su carácter antes reservado se fue templando como el hierro en la fragua. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras eran certezas. Un hogar no se abandona, Silas, se defiende, repetía con firmeza, como si quisiera que esa frase quedara grabada en las paredes de la cabaña. Su valentía empezó a ser notoria incluso para Clara, que se aferraba a su mano con confianza. Silas observaba a ambas desde la sombra del granero y comprendía que ya no era dueño solo de una tierra, sino guardián de una familia. Y ese título, aunque pesado, lo hacía sentirse más vivo que nunca. La primera confrontación abierta con Cain llegó en una tarde turbia, con nubes bajas que presagiaban tormenta. El sonido de cascos anunció la llegada de 3 jinetes al portón del rancho. Cain iba al frente, con su abrigo de búfalo y esa sonrisa torcida que escondía más veneno que cortesía. Silas salió a recibirlo con paso firme, el rifle descansando en la mano, no en señal de ataque, sino como advertencia. El ara, contra todo instinto, se colocó en el umbral de la puerta, visible, sin ocultarse. Cain detuvo a su caballo y los miró a ambos, ladeando la cabeza con ironía. «Así que al final el rancho tiene una nueva señora», dijo con voz grave, dejando que el desprecio impregnara cada sílaba. El silencio que siguió fue tan denso que parecía ahogar incluso el canto de los pájaros. Silas apretó la mandíbula, dispuesto a responder, pero fue el ara quien dio un paso adelante. Su voz no tembló cuando dijo: «Este no es tu hogar, Cain, y no lo será mientras tengamos aliento para defenderlo». Cain arqueó una ceja, divertido ante el desafío. Los hombres que lo acompañaban rieron con sorna, pero sus risas se apagaron al ver que la mirada de Silas ardía como hierro al rojo. Aquel rancho, que parecía condenado a ser perdido, se transformaba en ese instante en un campo de batalla moral. Un lugar donde la dignidad valía más que cualquier escritura. Cain desmontó despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Sus botas se hundieron en el barro y el sonido fue como un recordatorio de que cada paso suyo manchaba la tierra que quería reclamar. Se acercó un poco más, sin perder la sonrisa falsa, y habló con esa voz baja que se metía en los huesos. «El plazo terminó, Blackwood. Esta tierra ya no es tuya. Hazlo fácil y entrégame las llaves antes de que esto se ponga feo». Silas no respondió de inmediato. Sus dedos se apretaron alrededor del rifle, no para disparar, sino para no temblar. El ara, a su lado, levantó la barbilla y sostuvo la mirada de Cain como si fuera una muralla. Clara observaba desde la ventana, con los ojos muy abiertos, entendiendo más de lo que los adultos creían. La tensión era un hilo que podía romperse en cualquier momento. Uno de los hombres de Cain dio un paso al frente, apoyando la mano en la culata de su revólver. Silas reaccionó al instante. Levantó el rifle apenas unos centímetros, lo suficiente para dejar claro que no estaba dispuesto a ceder. «Un paso más, y no habrá marcha atrás», gruñó con voz ronca. El silencio cayó como un golpe. Incluso los caballos resoplaron nerviosos, percibiendo la violencia contenida en el aire. Cain levantó una mano, deteniendo a su hombre, y soltó una carcajada breve, seca. «Tienes agallas, Silas, pero el coraje no paga deudas». El ara dio entonces un paso inesperado. Salió del umbral y se puso al lado de Silas, con el rostro sereno, aunque su corazón latía como un tambor. «No somos deudas, somos una familia», dijo con una firmeza que sorprendió incluso a Silas.
y este rancho no se entregará sin lucha. Sus palabras resonaron más allá del patio embarrado, como si el viento se las llevara para que todo Prairie Creek las oyera. Kane la miró fijamente, y por un instante su sonrisa desapareció. No estaba acostumbrado a que una mujer lo desafiara, y menos con esa seguridad. En sus ojos brilló un destello de incomodidad que trató de ocultar con un bufido de desprecio. Kane volvió a montar, tirando de las riendas con brusquedad. «Disfruten de este pedazo de tierra mientras puedan», dijo en tono gélido. «Cuando regrese, no habrá advertencias». Los cascos de los caballos golpearon el barro mientras se alejaban, dejando tras de sí un silencio pesado y una nube de amenaza que tardó en disiparse. Silas bajó el rifle lentamente, con los músculos tensos como cuerdas a punto de romperse. Miró a Elara, sorprendido y agradecido, pero incapaz de poner en palabras lo que había sentido al verla plantarse a su lado. Ella simplemente le devolvió la mirada con calma, como si hubiera hecho lo único posible. En 1900, ese instante, ambos comprendieron que el rancho ya no era solo suyo, era de los tres, y que su defensa sería conjunta hasta las últimas consecuencias. Después de la partida de Kane, la calma aparente del rancho era como un cielo antes de la tormenta, demasiado silencioso para ser real. Silas pasó esa noche entera en vela, sentado junto al fuego con el rifle apoyado contra la mesa. Cada crujido de la madera, cada aullido lejano de los coyotes le sonaba a un aviso. Elara, aunque intentó dormir, tampoco logró cerrar los ojos. Se levantó en la madrugada y lo encontró allí, inmóvil, con la mirada fija en las llamas. No dijo nada, simplemente puso su mano sobre la de él. Ese gesto sencillo fue un ancla, un recordatorio de que no estaban solos. Silas, que no solía agradecer en palabras, asintió apenas, pero por dentro sintió cómo ese contacto apagaba el ruido de su cabeza. Con la llegada de la primavera, los caminos se abrieron otra vez, y Silas tomó una decisión. No podían enfrentarse a Kane completamente aislados. Bajó al pueblo con Elara y Clara, aun sabiendo que las miradas seguirían siendo hostiles. En el almacén general, varios rancheros los observaron en silencio, midiendo cada movimiento. Silas, acostumbrado a cargar con todo en solitario, respiró hondo y habló. «Necesito hombres dispuestos a trabajar a cambio de paga justa. El rancho Blackwood no se rinde». Sus palabras fueron recibidas con ceños fruncidos, pero también con un par de miradas que se suavizaron. Había quienes odiaban a Kane en silencio, y esa chispa de descontento podía ser la diferencia entre caer o resistir. Elara, mientras tanto, buscaba aliados de otra manera. En el pueblo había mujeres que también sufrían bajo las deudas o la violencia de los acreedores. Ella se acercó con humildad, ofreciendo jabón y telas cosidas, escuchando más de lo que hablaba. Con cada intercambio ganaba confianza. Pronto, algunas de ellas empezaron a enviarle encargos regulares, asegurando un pequeño flujo de dinero que, aunque modesto, era un respiro. Más que las monedas, lo que importaba era el lazo. Por primera vez, alguien en Prairie Creek estaba dispuesto a tenderles la mano. Elara comprendió que la resistencia no siempre se hacía con armas, sino con comunidad. El rancho comenzó a transformarse con esos nuevos apoyos. 2 peones jóvenes llegaron para trabajar con Silas en la reparación de los corrales y el cuidado del ganado, agradecidos de tener un patrón que pagaba sin trampas. En las noches, la cocina de Elara se convirtió en un punto de encuentro improvisado, donde los trabajadores comían pan caliente y escuchaban historias mientras Clara reía a su lado. Elara miraba esas escenas con una mezcla de cansancio y gratitud. Aquello no era una vida de lujo ni de certezas, pero era un hogar en construcción. Y cada pequeño logro, cada aliado ganado, era un ladrillo más en la muralla contra Kane. La noticia de que el rancho Blackwood seguía en pie
trabajando y hasta contratando peones, llegó pronto a oídos de Cain. Aquello lo enfureció más que cualquier negativa directa, porque significaba que su amenaza no había sembrado miedo, sino resistencia. En el salón del pueblo juró entre dientes que haría de ese rancho un ejemplo, que nadie más se atreviera a desafiarlo, y como todo hombre acostumbrado a doblegar voluntades, no tardó en subir la apuesta. Mandó a sus hombres a cortar las cercas en plena noche, dejando escapar parte del ganado. Silas encontró las huellas al amanecer y supo inmediatamente quién estaba detrás. No era un ataque frontal, era un recordatorio. Cain quería desgastarlos antes de dar el golpe final. Silas volvió al rancho con la mandíbula apretada, dispuesto a no decir nada para no preocupar a Elara. Pero ella ya lo esperaba en la cocina, con el ceño fruncido y una mirada que lo atravesaba como una flecha. «¿Qué pasó?», preguntó sin rodeos. Silas dudó unos segundos, pero luego dejó caer la verdad. El ganado perdido, las cercas cortadas, la marca inconfundible de un enemigo que jugaba sucio. Esperaba verla derrumbarse o al menos temblar. En cambio, Elara apretó los labios y contestó: «Entonces, que sepa que no somos tan fáciles de quebrar». Aquella respuesta le devolvió a Silas algo que había olvidado: la certeza de que, cuando uno no huye, el enemigo pierde parte de su poder. Esa misma tarde, reunieron a los dos peones jóvenes y les contaron lo ocurrido. Lejos de asustarse, los muchachos juraron quedarse. «Si Cain gana aquí, mañana irá contra todos nosotros», dijo uno de ellos con seriedad. Esa lealtad inesperada le recordó a Silas que el miedo compartido podía convertirse en un lazo fuerte. Elara reforzó la idea, organizando tareas, asegurándose de que Clara se mantuviera ocupada y segura. El rancho, aunque golpeado, se sostuvo con más firmeza. Había cicatrices nuevas, sí, pero también una unión que antes no existía. Elara, por las noches, se sentaba a coser junto al fuego mientras Clara dibujaba en un papel y Silas limpiaba su rifle. El silencio ya no era pesado ni incómodo. Era el silencio de quienes se preparan, cada uno a su manera, para lo inevitable. A veces Elara levantaba la vista y veía en los ojos de Silas un brillo distinto, mezcla de cansancio y de gratitud. No necesitaban hablar. Sabían que la tormenta estaba por llegar y que la única forma de atravesarla era juntos. Y aunque la sombra de Cain se alargaba sobre la pradera, dentro de aquella cabaña pequeña y cálida se respiraba algo que ni la deuda ni la amenaza podían destruir: la certeza de pertenecer unos a otros. El golpe final de Cain no tardó en llegar. Una madrugada, cuando el cielo apenas clareaba, Silas escuchó el bramido de las vacas en el corral. Salió corriendo con el rifle en la mano y encontró dos de los establos en llamas, la madera crujiendo bajo el fuego. Los hombres de Cain habían prendido fuego y huido en la oscuridad, dejando atrás solo el olor a humo y desesperación. Los peones corrieron con cubos de agua. Elara ayudó a organizar la cadena desde el pozo, y hasta Clara, con lágrimas en los ojos, alcanzaba pequeños baldes a los adultos. Fue una batalla frenética contra las llamas, pero al amanecer, aunque el establo estaba reducido a cenizas, habían salvado el resto del ganado. Exhaustos y ennegrecidos por el hollín, Silas y Elara se miraron en silencio, conscientes de que Cain había cruzado una línea. La rabia de Silas creció como un fuego más peligroso que las propias llamas. Esa tarde ensilló su caballo con la intención de ir directamente a enfrentar a Cain. Elara lo detuvo en la puerta, su voz cargada de urgencia. «Si vas solo, no volverás. Eso es lo que él quiere». Silas, con los puños cerrados, respiró hondo. Tenía razón. El enemigo no buscaba una pelea justa. Buscaba quebrarlo, arrastrarlo a un terreno donde siempre perdería. «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó con un filo de desesperación.
El ara lo sostuvo con la mirada firme y dijo: «No podemos derrotarlo con fuerza, pero sí podemos resistir con algo que él nunca tendrá: unión». Las palabras de el ara plantaron una semilla en el corazón de Silas. Esa noche reunió a los peones y les habló con franqueza. «Cain quiere arrastrarnos a la ruina, pero este rancho no es solo mío. Si alguno quiere marcharse, no lo culparé». Nadie se movió. El silencio fue la respuesta más poderosa que pudo recibir. El ara, desde la esquina, observó aquella escena con los ojos brillantes. Silas, el hombre que siempre había llevado todo solo, estaba aprendiendo a compartir el peso. No era un patrón hablando a sus trabajadores, era un hombre herido que invitaba a otros a pelear a su lado. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Al día siguiente, Silas tomó la primera represalia, no con armas, sino con astucia. Montó temprano y siguió las huellas de ganado perdido hasta una cañada donde los hombres de Cain solían pasar. En lugar de enfrentarlos, cortó una cerca y recuperó varias reses, llevándolas de vuelta al rancho sin disparar un tiro. Era un mensaje claro. No se rendiría tan fácil. Cuando regresó, el ara lo esperaba en el porche con una mezcla de miedo y orgullo en el rostro. «No puedes luchar solo, Silas», le advirtió. Él bajó la cabeza, reconociendo en silencio que tenía razón. Aún así, dentro de él ardía la determinación de proteger aquello que ya no era solo tierra, sino un hogar, incluso si debía enfrentarse al mismísimo infierno. Cain no tardó en enterarse de la osadía de Silas. Que le hubieran arrebatado de vuelta unas reses era una afrenta que no podía tolerar. En el salón, su furia se desbordó con un puñetazo sobre la mesa que hizo callar a todos los presentes. «Ese Blackwood necesita aprender que la resistencia cuesta más caro que la rendición», murmuró con voz gélida. Y sus hombres, acostumbrados a obedecer sin preguntar, se dispersaron como lobos hambrientos, listos para sembrar el miedo. Pero lo que Cain no comprendía era que cada golpe que daba fortalecía aún más la determinación de el ara y Silas, como si el dolor se hubiera convertido en el cemento que unía a aquella familia improvisada. La represalia llegó una noche sin luna. Un disparo rompió el silencio y una bala se incrustó en la puerta de la cabaña, a pocos centímetros de la ventana donde Clara dormía. El grito ahogado de el ara retumbó en el interior, mientras Silas corría hacia afuera con el rifle en la mano. No vio a nadie, solo sombras escapando a caballo hacia el bosque. El corazón le golpeaba en el pecho con una mezcla de pánico y furia. Cain había dejado claro que no se detendría ante nada, ni siquiera ante una niña. Esa noche, Silas veló en el porche con el rifle cargado, los ojos clavados en la oscuridad, jurando en silencio que jamás permitiría que Clara ni el ara pagaran por las deudas de un muerto. El ara, al ver la bala incrustada en la madera al amanecer, comprendió que ya no podían limitarse a resistir en silencio. «Si él puede venir hasta nuestra puerta, nosotros debemos mostrarle que no tenemos miedo», dijo con la voz firme. Mientras acariciaba el cabello de Clara para tranquilizarla, Silas la miró sorprendido. La mujer que había llegado a ese rancho como una extraña, casi como una carga, ahora hablaba con la entereza de alguien que consideraba esa tierra suya. Era un cambio que lo conmovía y lo avergonzaba a la vez, porque él había dudado de su fuerza, y ahora era ella quien lo impulsaba a mantenerse en pie. Decidieron reforzar la defensa del rancho. Construyeron nuevas cercas, colocaron troncos para bloquear el camino principal y organizaron turnos de guardia entre Silas y los peones. El ara, por su parte, convirtió la cocina en un centro de refugio. Allí siempre había agua hervida, vendas limpias y un fuego encendido por si llegaba lo peor. Clara, aunque pequeña, entendía que algo grave ocurría y en su inocencia se aferraba a ambos adultos como si fueran un mismo escudo. La tensión era insoportable,
Pero en medio de ese clima de guerra, la unión entre ellos se volvió más fuerte que nunca. Y aunque el miedo no desaparecía, cada día aprendían que la esperanza también podía ser un arma. El ataque abierto llegó con la primera luna llena de abril. Silas lo presintió antes de escucharlo. Un silencio demasiado denso se posó sobre la pradera, seguido por el galope lejano de varios caballos. Cain no venía ya con insinuaciones ni advertencias. Venía a quebrarlos de una vez por todas. 4 jinetes irrumpieron en el portón, disparando al aire para sembrar el pánico. Los perros del rancho ladraban. Desesperados, Clara se abrazaba a Elara en la cocina y Silas salió al porche con el rifle en mano, la silueta recortada contra la luz del hogar. No era un duelo entre hombres, era un asalto contra una familia que se negaba a ceder. Los disparos se cruzaron en la oscuridad. Silas y los peones respondieron con precisión, obligando a los hombres de Cain a retroceder hacia la cerca. Elara, sin soltar a Clara, tomó un revólver viejo que había pertenecido al difunto hermano de Silas y lo cargó con manos firmes. No era una mujer de armas, pero en ese momento el miedo se transformó en coraje. Se asomó por la ventana y con un disparo certero reventó la linterna de uno de los atacantes, sumiéndolos en la penumbra. El grito de frustración del hombre resonó en la noche, y Silas, al escuchar el disparo, comprendió que ya no estaba solo defendiendo el rancho. Elara había cruzado el umbral de la lucha. La refriega duró lo que parecieron horas, aunque apenas fueron minutos. Finalmente, Cain ordenó la retirada con un grito airado, sabiendo que un enfrentamiento prolongado podía costarle más de lo que estaba dispuesto a pagar. Los cascos de los caballos se alejaron entre el polvo y la oscuridad, dejando tras de sí el eco de una amenaza que aún no había terminado. Silas permaneció de pie en el porche con el rifle aún caliente mientras el sudor le resbalaba por la frente. El pecho le ardía de rabia y alivio, pero sobre todo de una certeza. Esa noche habían resistido, y no gracias a su fuerza, sino a la valentía compartida. Cuando entró en la cabaña, encontró a Elara sentada junto al fuego, con Clara dormida en su regazo y el revólver todavía en la mano. Sus ojos se encontraron y no hubo necesidad de palabras. Silas dejó el rifle en la mesa y se arrodilló frente a ellas, tocando con suavidad la mejilla de Elara. «Lo has hecho», murmuró con una voz quebrada que pocas veces usaba. Ella no respondió. Solo le ofreció una mirada cansada pero firme, como quien entiende que no hay marcha atrás. Esa noche no hubo celebraciones, solo un silencio lleno de gratitud y miedo, pero también de un nuevo pacto. No importaba lo que Cain intentara después, se enfrentarían juntos. Tras el fallido ataque nocturno, Cain comprendió que la violencia directa no bastaría. Si los Blackwood estaban dispuestos a defenderse con armas, entonces él usaría otra arma aún más letal, la ley torcida a su favor. A la semana siguiente, un hombre trajeado llegó al rancho con documentos en la mano, presentándose como abogado enviado por Cain. Con voz seca, anunció que el terreno había sido embargado y que, en cuestión de semanas, la propiedad pasaría oficialmente a manos de su cliente. Elara escuchó la noticia con un nudo en el estómago, pero no se dejó amedrentar. Recogió los papeles y los guardó en silencio, mientras Silas apretaba los puños, sintiendo la humillación crecerle por dentro. Esa noche, Elara se sentó frente a la mesa de la cocina con los documentos extendidos. Su rostro estaba iluminado por la luz trémula del candil, y la niña dormía en la habitación contigua. «Quiere ganarnos con firmas, no con balas», dijo, mientras Silas caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. «Entonces, no basta con resistir. Tenemos que demostrar que no somos los parias que él dice». Silas se detuvo, mirándola con incredulidad. «¿Y cómo se lucha contra un hombre que compra jueces y compra miedo?» Elara lo sostuvo con una calma sorprendente. «Con la verdad, con la comunidad».
Cain gobierna con el silencio, pero si conseguimos que otros hablen, no podrá ocultarse detrás de su poder. Al día siguiente, Elara bajó al pueblo sola, con Clara de la mano, a pesar de las protestas de Silas. Caminó por la calle principal, bajo las miradas desconfiadas, y entró en la iglesia. Allí habló con el pastor, un hombre anciano que conocía las penurias de muchos rancheros. Le mostró los documentos y con voz firme contó lo que Cain había hecho. Las deudas infladas, los ataques nocturnos, las amenazas contra una niña. El pastor escuchó en silencio, y aunque no prometió nada, su gesto grave reveló que las palabras habían calado. Por primera vez, alguien más sabía la verdad, y Elara comprendió que aquel era solo el primer paso. Cuando regresó al rancho, Silas la esperaba en el porche, entre furioso y aliviado. «¿Qué demonios hiciste?», le preguntó con dureza. Elara lo miró a los ojos y respondió con serenidad. «Lo que tú no puedes hacer solo, hablar. No podemos ganar esta guerra en silencio, Silas, y si quieres que Clara crezca aquí, debemos plantar algo más que resistencia. Debemos sembrar justicia». Silas la observó durante un largo rato, luchando entre su orgullo y la certeza de que ella tenía razón. Finalmente, bajó la cabeza, rindiéndose a una verdad que pesaba más que cualquier deuda. Elara no era una carga, era la fuerza que le daba sentido a la lucha. Los días siguientes trajeron un cambio imperceptible, pero real. Elara empezó a notar que en el pueblo ya no la miraban con el mismo desprecio absoluto. Algunas mujeres se acercaban en voz baja para preguntar por Clara, otras dejaban encargos de jabón o telas sin hacer comentarios hirientes. El pastor, en su sermón dominical, habló de la importancia de no cerrar los ojos ante la injusticia, y aunque no mencionó nombres, todos sabían de quién se trataba. Silas, al escuchar los ecos de esas palabras, sintió algo extraño. Por primera vez en años, el pueblo parecía dejar de ser un enemigo para convertirse, poco a poco, en un terreno incierto pero posible de reconciliar. Cain, por supuesto, también lo notó. Su control se basaba en el miedo y el silencio, y la sola idea de que alguien cuestionara su autoridad lo enfurecía. Mandó a sus hombres a vigilar más de cerca el rancho, a extender rumores de que Silas era un fracasado incapaz de pagar sus deudas y que Elara no era más que una oportunista. Pero los rumores ya no calaban con la misma fuerza. Los vecinos sabían que habían visto a los Blackwood reconstruir cercas, repartir comida y ayudar en tiempos de escasez. La narrativa de Cain comenzaba a resquebrajarse, y su sonrisa arrogante empezaba a parecer una máscara demasiado delgada. Elara entendía que la batalla no estaba ganada, pero cada gesto de apoyo la fortalecía. Una tarde, mientras Clara jugaba con otras niñas en la plaza, un anciano ranchero se acercó a ella y le dijo en voz baja: «Tu marido tiene enemigos poderosos, pero no es el único. Cain nos ha exprimido a todos. Si ustedes resisten, quizás sea el comienzo de algo distinto». Aquellas palabras se le quedaron grabadas como un fuego en el pecho. No estaban solos. Lo que había comenzado como una lucha desesperada por salvar un rancho estaba convirtiéndose en un símbolo de resistencia para muchos más. Silas, al escuchar lo que Elara le contó esa noche, se quedó largo rato en silencio frente al fuego. Nunca había buscado ser un ejemplo, apenas sobrevivir con dignidad en sus propias tierras. Pero ahora comprendía que el rancho Blackwood ya no era solo suyo. Era la prueba de que un hombre y una mujer, unidos contra la adversidad, podían desafiar a un tirano. Miró a Elara, con su rostro iluminado por la luz anaranjada del hogar, y sintió un respeto que iba más allá de la gratitud. No era solo una aliada, era la compañera que la frontera le había arrebatado una vez y que ahora, contra toda lógica, le devolvía en forma de esperanza. Cain no era hombre de aceptar derrotas en silencio. La creciente
Simpatía hacia los Blackwood en Prairie Creek lo encolerizó hasta lo más profundo. Decidió que, si no podía quebrarlos con miedo ni con leyes, lo haría con un golpe brutal que dejara claro a todos quién seguía mandando en esas tierras. Una madrugada reunió a 6 hombres armados y cabalgó hacia el rancho con la intención de desalojarlos a la fuerza. Esta vez no habría advertencias ni documentos, solo violencia desnuda. El Ara, que ya dormía con un oído alerta, despertó al escuchar el retumbar de los cascos en la distancia. Tocó el hombro de Silas y en sus ojos no había pánico, solo una determinación férrea. «Ha llegado el momento», susurró. El rancho se preparó en cuestión de minutos. Silas entregó un rifle a cada peón y se apostaron en los puntos clave: el granero, la cerca principal, el porche de la cabaña. El Ara encerró a Clara en la despensa con un candil y una manta, asegurándole que no saliera hasta que alguien viniera a buscarla. La niña, con lágrimas en los ojos, asintió sin protestar, como si entendiera que ese era su papel en la batalla. El viento soplaba fuerte, arrastrando polvo y ramas, como si la misma tierra anticipara el choque que se avecinaba. Silas respiró hondo, apoyó el rifle en su hombro y esperó el primer movimiento. Kane llegó al portón como un general marchando hacia su victoria. Sus hombres encendieron antorchas y las lanzaron contra la cerca, que comenzó a arder. «Sal de una vez, Blackwood», gritó con voz grave. «Hoy acaba tu farsa y tu deuda». El fuego iluminaba los rostros tensos de todos, creando sombras danzantes en la oscuridad. Silas salió al porche con paso firme, el rifle en las manos, y su voz resonó clara. «No es mi deuda lo que quieres, Kane. Es mi vida, pues ven por ella». Fue un desafío desnudo, y el silencio posterior estuvo cargado de electricidad pura. Los hombres de Kane dudaron un instante, conscientes de que esa no sería una victoria fácil. El Ara apareció entonces a su lado, con el revólver en la mano y el rostro iluminado por las llamas. No dijo una palabra, pero su presencia lo dijo todo. No estaban defendiendo solo un rancho, estaban defendiendo la dignidad que Kane había intentado arrebatarles desde el primer día. Silas la miró de reojo y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo de perderlo todo. Sentía que, pasara lo que pasara, ya había ganado algo que nadie podría arrancarle: una familia, un hogar forjado en medio del dolor. La batalla estaba a punto de estallar, pero en ese instante de 1908, Unión supo que no luchaban solos. El choque fue inevitable. Kane dio la orden y 2 de sus hombres avanzaron con las armas en alto, pero Silas disparó primero, derribando una antorcha que estaba por alcanzar el granero. Los peones respondieron al ataque con precisión, y pronto el patio se convirtió en un campo de pólvora y gritos. El Ara, firme a un costado, disparó una vez, obligando a uno de los agresores a retroceder herido. El estruendo de los disparos se mezclaba con el rugido del fuego y el relincho de los caballos, mientras Clara, escondida en la despensa, rezaba en silencio con los ojos cerrados. Fue un enfrentamiento breve pero brutal. Kane no esperaba tanta resistencia organizada y en cuestión de minutos comprendió que la victoria no estaba de su lado aquella noche. Cuando la pólvora se disipó, 2 de sus hombres yacían en el suelo, heridos pero vivos, y los demás huían en desbandada hacia la oscuridad. Kane, furioso y jadeante, permaneció montado, con la mirada fija en Silas y el Ara, que seguían hombro con hombro frente a la cabaña. Su sonrisa arrogante había desaparecido, reemplazada por un gesto duro y amargo. «Esto no termina aquí», gruñó, antes de girar a su caballo y perderse con los demás en la llanura nocturna.
Silas bajó el rifle lentamente, con los brazos temblando por el esfuerzo y la descarga de adrenalina. El ara se acercó y sin una palabra apoyó su frente contra la de él. En aquel contacto silencioso había más promesas que en cualquier juramento. El amanecer encontró al rancho Blackwood cubierto de cenizas y cicatrices, pero aún en pie. Los peones curaban las heridas. El ara consolaba a Clara, y Silas observaba el horizonte con los ojos cansados, pero llenos de algo nuevo. Fe. Sabía que Kane volvería, quizá con la ley, quizá con más hombres, pero también sabía que ya no podían ser quebrados con miedo. El rancho no era solo tierra, era un hogar defendido con sangre, con coraje y con amor. Silas tomó la mano de el ara frente a Clara y por primera vez lo dijo en voz alta: «No estamos solos». Y en ese instante, bajo la luz dorada del nuevo día, comprendieron que su vida había cambiado para siempre.